Bien, pues bienvenido a la lista de reproducción de vectores. En este caso vamos a ver vectores resultantes. Y el primer problema dice así. Un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte durante el primer día de viaje. 60 kilómetros al noreste el segundo día y 120 kilómetros hacia el este el tercer día. Encuentra el desplazamiento resultante. Ok. Primero que nada, el desplazamiento y la distancia recorrida son dos cosas distintas. Por decir, vamos a ver la diferencia primeramente. Distancia y desplazamiento. Si yo tengo aquí en mi plano cartesiano las tortillas y yo empiezo aquí en mi casa, ¿ok? Entonces, si yo hago estos desplazamientos, por ejemplo, recuerda que es, tú formas la palabra no sé en sentido contrario de las manecillas del reloj, en este giro, empezando por arriba o por Y positivo. Y empiezas a escribir la palabra no sé. Este es norte, oeste, sur y este. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, que camino al norte 2 metros, 2 metros al norte, hacia arriba, y que después camino al este 3 metros, al este, aquí está, y luego camino al noreste. Noreste es irme a 45 grados hacia arriba, 8 metros. Y finalmente llego a las tortillas con un desplazamiento final al este, otra vez, de 3 metros. ¿Ok? Fíjate bien. Recorrí 2, 3, 8 y 3. Un total de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8, 16 metros. ¿Ok? Esa es la distancia recorrida, es lo que recorriste. Si te fuiste en círculos, en zigzag, esa es la distancia recorrida. Tú te puedes ir en zigzag, en línea recta, o si hay calles u obstáculos, pues obviamente tienes que ir primero al norte, luego al este, y luego si hay una calle esquineada, pues tienes que ir hacia el noreste. Muchas veces te vas a tener que regresar. Miraste aquí algo, no sé, un perro, pues estaba ladrando y pues tuviste que retroceder al oeste y después irte al norte y rodear, qué sé yo. La distancia total recorrida sería lo que hiciste desde el punto de partida, o sea, de tu casa a las tortillas, o al punto final. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto te desplazaste? Desplazamiento ya es un vector. ¿Sí? El vector es si empezaste aquí y hiciste todos los desplazamientos en azul, entonces el vector resultante es el desplazamiento. Es decir, la distancia de donde empezaste, me voy a acercar un poquito, desde donde empezaste hasta donde terminaste. A eso se le llama desplazamiento. Tú te desplazaste de aquí hacia acá. Obviamente no es lo mismo desplazamiento que distancia. Porque, ¿qué tal si tú te regresas? Ok, volvemos. Ya compraste 2 kilos de tortillas, ¿no? Y ahora te viniste de aquí, a lo mejor rodeaste hacia acá, hacia el este, caminaste. Luego hacia el sur, luego caminaste hacia el suroeste, y luego llegaste aquí y finalmente llegaste acá. Para regresarte a tu casa, recorriste otros 5 metros para acá 4 metros, 3 metros, 2 metros y 8 metros en línea recta. Y llegaste a tu casa. Entonces, a esos 16 metros le vas a sumar 5, serían 21, 25,
28, 30, 38. Es decir, tú llegaste aquí, fuiste a las tortillas, compraste, te regresaste ahora por otro lado, pero tu distancia entonces recorrida es 38 metros. Y fíjate bien, te voy a lanzar aquí el desplazamiento. Si tú empezaste aquí, te lo voy a marcar en rojo. Si tú empezaste aquí, ¿ok? Hiciste estos desplazamientos y terminaste otra vez aquí, tu desplazamiento es 0. Porque iniciaste aquí y después de hacer esto, compraste las tortillas, te regresaste a tu casa, pues quedaste donde mismo. Tu desplazamiento es 0. Pero tu distancia recorrida es todo lo que está en la trayectoria roja. Es decir, se suman todas las distancias. Eso es distancia recorrida. Pero desplazamiento es dónde empezaste. Si nada más es de ida, terminas aquí. Tu desplazamiento, lo que te desplazaste fue de aquí para acá. A eso se le llama vector resultante. Si te regresaste, entonces empezaste aquí y terminaste también aquí, entonces tu desplazamiento es 0. No te desplazaste porque finalmente llegaste donde mismo, pero para eso tuviste que recorrer una distancia de 38 metros. Entonces no es lo mismo distancia que desplazamiento. Bien, entonces por ahí vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar otra vez leyendo lo que viene siendo la descripción del problema e ir trazando los vectores que nos están solicitando. Primero nos dice, un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte. Yo sé que aquí está el norte. Entonces, yo tengo que ver 100 kilómetros. Yo no los puedo trazar en mi cuaderno. Si cada kilómetro es 1 centímetro, pues imagínate trazar 100 líneas, 100 centímetros en tu cuaderno. Entonces tenemos que escalar, es decir, tenemos que usar una escala adecuada. Si yo escojo que 1 centímetro de mi regla, o sea, cada rayita, va a valer 100 kilómetros, entonces este vector se iría aquí a 1 centímetro hacia arriba, porque dice norte, ¿no? Aquí está el norte. Ahora, esa escala para mí no es la adecuada porque va a estar muy reducido aquí el espacio, y además 60 kilómetros es menor que 100, entonces va a ser como 0.6, entonces 0.6 milímetros o 0.6 de centímetros, va a estar medio complicado. Entonces tengo que buscar más o menos una escala que, por ejemplo, aquí 100 kilómetros, el otro vector va a ser de 60 kilómetros y el otro de 120. Entonces, si uso que cada centímetro de mi regla es 100 centímetros, voy a quedarme muy chiquito aquí. Entonces estaría en un espacio muy reducido. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, 50, que cada centímetro sean 50 kilómetros, bueno, pues estaría correcto, ¿no? Estaría padre. Si cada línea fueran 20, por ejemplo, el 20 es divisible entre los tres. Entonces, cada centímetro van a ser 20 kilómetros. Entonces, esa escala se le llama 1 a 20. Es decir, por cada... Esto es para trazar con la regla más o menos las líneas en tu cuaderno, ¿no? Y que no, pues, que no esté todo a la libertad o al libre albedrío, sino que tengamos un orden o un norte más bien de cómo quedarían graficados los vectores. Entonces, por cada una rayita que yo haga aquí va a valer 20 kilómetros, ¿no? Eso indica esta escala. Entonces, si recorro 100 kilómetros, pues sería
Voy a acercarme un poquito. Sería 20, 40, 60, 80, 100. Son 5 rayitas. Yo trazo mi primer vector. Mi primer vector sería aquí, hacia el norte. Va a ser un poquito más grande. Hacia el norte. Y sería de 100 kilómetros. Voy a poner B1. El vector 1 es 100 kilómetros. ¿Y por qué apunta hacia arriba? Porque aquí me dice hacia el norte durante el primer día de viaje. 60 kilómetros al noreste. Fíjate, aquí está el norte y aquí está el este. Quiere decir que el noreste está hacia acá. ¿Ok? Aquí, como no hay un ángulo de referencia, entonces yo, si me voy al noroeste, más bien al noreste, sería a 45 grados, ¿no? Más o menos aquí. Pero voy a trazar ¿cuántas rayitas? Pues 3 nada más. Entonces, estos son 60 kilómetros al noreste. Yo ya sé que está aquí y que aquí hay 45 grados. Voy a hacer espacio y el vector 1 lo voy a dibujar acá. Es decir, el nombre del vector, ¿no? Vector 1 lo voy a trasladar para acá. 100 kilómetros para darme espacio aquí. Entonces, voy a trazar otra vez una línea más o menos a 45 grados. Es más o menos, ¿no? Yo sé que aquí la mitad de esto sería 45 grados aproximadamente aquí. ¿Sale? Entonces, esto sería 45 grados. Si dijera específicamente 20 grados respecto al este, pues estaría aquí a 20 grados. Si este es 45, pues estaría como que más para acá. Y si me dice con respecto al este, que está al noreste, pero con respecto al este, 80 grados, pues casi 90, ¿no? Pero más adelante vamos a ver otros ejercicios donde tenga ese tipo de desplazamientos, donde sí especifique ángulos, pero si no, se pone en el puro medio. Ok, entonces, ¿cuántas rayitas me iría para acá? Pues aquí dice 60 y cada línea va a ser 20. 1, 20, 40, 60. Quiere decir que mi vector llega hasta aquí. Entonces voy a eliminar todo lo que me sobra. Ahí está. Entonces, aquí está mi vector 2, que son 60 kilómetros. Noreste, a 45 grados. Si te fijas, el rojo, que es de 100 kilómetros, es más chico, más bien es más grande que el amarillo, que son 60. Siempre hay que cuidar esa proporción, ¿no? No me dibujes un vector más grande de 60 y otro más chico de 100. Por eso te digo que hay que usar bien la escala, para que te des una idea de quién es más grande, quién es más chico, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, sigamos entonces leyendo. Dice 120 kilómetros hacia el este el tercer día. Ok. Entonces, aquí está el este y 120 kilómetros el tercer día. Quiere decir que ese vector anda por aquí. Vamos a dibujarlo más grande. ¿Cuánto? Pues dice 120 y cada una de mis líneas
es de 20, entonces empiezo más o menos la separación, 2, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Quiere decir que mi vector va a llegar aquí. Ok, entonces este de aquí ya no me sirve y voy a trazar el eje de las X aquí. Ahí está, ¿no? Más o menos. Entonces voy a nombrar el vector vector 3 es igual a 120 kilómetros. Ok, ahí están representados ya vectorialmente mis 3 desplazamientos. Entonces verificamos nada más que no haya errores. 100 kilómetros hacia el norte, hacia arriba, aquí está. 60 kilómetros noroeste, son 3 rayitas, 1, 2, 3. Y 120 el tercer día, son 6 rayitas. Si te fijas, el más grande debe ser el verde, el de 120. Luego le sigue 100, que es el primer desplazamiento, y 60 kilómetros el segundo desplazamiento. Okay. Bien, entonces lo que sigue aquí es analizar el vector resultante. El vector resultante hay dos métodos para resolverlo. Uno es mediante el método gráfico, es decir, poner los desplazamientos cuando se termine el primero. Por ejemplo, recorriste 100 kilómetros hacia el norte y luego este amarillo trasladarlo a esta parte. Y ya que se termine la punta del amarillo, empezar el verde en esta dirección. Entonces, si hago eso, trazo una línea donde se termina el último vector desde el inicio y ese sería el vector desplazamiento. Ese es con el método gráfico, se llama suma de vectores por el método gráfico. Lo que vamos a hacer ahorita es el método analítico. Para el método analítico se tienen que analizar las componentes en X y en Y de los 3 vectores. Entonces ahorita por ejemplo hay 3 flechas. Voy a ponerla con color. P1 y luego con amarillo el vector 2 y luego con verde el vector 3. Todas tienen 2 componentes, una en X y una en Y. Entonces vamos a analizar cada uno de los vectores. Fíjate bien, el vector 1, si te fijas, está sobre el eje Y. Y aquí el eje Y es positivo, entonces el vector 1 no tiene nada que ver con X, porque está acostado, o bueno, más bien sobre el eje Y, no está acostado porque acostado es en el eje X, ¿no? El vertical es el Y, entonces está apuntando hacia el eje Y, sobre el eje Y más bien, y no sobre el eje X. Entonces el vector 1 es legítimamente nada más dueño del vector o de componentes en Y. Entonces, y también está apuntando hacia el lado positivo. Y el vector 1 en X no se desplaza para ninguna parte. Entonces esto es 0. Ahora voy a cambiar de color. Aquí en rojo. Voy a poner en X 0. Y en Y pues son más positivo 100. Listo. Terminamos con el vector 1. Si te fijas, el vector 1 está sobre Y positivo, por eso es más 100 en Y y 0 en X. Aquí está. Componente del vector 1 en X es 0, componente B1 en Y es más 100, porque está hacia arriba. Si hubiera estado hacia el sur, sería menos 100 kilómetros. Okay. Ahora el vector 1 lo voy a dejar al final porque está inclinado. Vamos a analizar primero los que estén sobre un eje. Me doy cuenta que el vector 3 está hacia el eje X y el que X es positivo.
porque aquí x es negativo. Entonces, el vector 3, al contrario del vector 1, el vector 3 está acostado sobre el eje x y sobre el eje x positivo. Por lo tanto, el vector 3 va a tener una componente en x de más 120 kilómetros. Y aquí va a tener 0. Bien, ahora vamos con el vector 2. El vector 2, como está inclinado, va a tener dos componentes. Una hacia acá y otra hacia acá. Entonces, si yo estoy aquí, yo me inclino hacia abajo. Lo voy a poner en azul. Y fíjate bien que se forma aquí. Se formaría un vector en X y un vector en Y. Es decir, ese vector, como está inclinado, va a tener dos componentes. Y X, apunta a la fórmula, siempre se calcula con coseno del ángulo por, en este caso, B2, que es el valor de este B2, que es 60. Y el ángulo, pues aquí está, θ es 45 grados y el vector 2 mide 60. Entonces, si en tu calculadora ponemos coseno de 45 por 60, nos da el componente en X, que es 42.42. Y vector 2 en Y se calcula con el seno del mismo ángulo, 45 grados por 60. Ok, entonces vamos a ver aquí seno de 45 por 60 nos da 42.42. Ahora, qué signos tiene el vector 2? Si te fijas, como está en el primer cuadrante, este vector en X apunta hacia el X positivo. X positivo. Aquí está X positivo. Y si nos acostamos al primer eje, que es este, apuntaría hacia arriba, hacia Y positivo. Y ambas nos dieron 42.42. Aquí toca la casualidad que tanto el seno de 45 como el coseno de 45 es la misma cantidad. Y al multiplicar por 60 los dos nos da lo mismo. Si esto fuera 30 grados, pues seno y coseno de 30 grados no es lo mismo y nos darían otras componentes. Solamente cuando el ángulo sea 45 exclusivamente son iguales estos vectores, puesto que tiene sentido porque forman un cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué forman un cuadrado? Porque el ángulo de 45 grados te forma un cuadrado perfecto. Si tienes un cuadrado de lado por lado y lo partes a la mitad, este ángulo va a ser 45. Y si este es Y y este es X, este es Y y este es X, pues obviamente X y Y va a dar la misma cantidad. Por eso el seno de 45 y el coseno de 45 es lo mismo. Porque si tú tienes la diagonal, que aquí está la diagonal, mira, mide 60, pues tanto este lado, como este ángulo es 45, quiere decir que se partió en dos el cuadrado. Y nos va a dar un cuadrado perfecto, por lo tanto X y Y son iguales, ¿no? Nada más para el caso de 45 grados. Si ya está inclinado para acá, pues ya se forma un rectángulo y X y Y ya no van a ser iguales.
solamente serán iguales cuando el ángulo sea de 45. Eso sucede en un cuadrado. Ok, entonces aclarando esto, vamos a hacer espacio, o vámonos a irnos para abajo para checar qué es lo que sigue. Aquí tenemos que sumar todas las fuerzas en X o los vectores que están en X, ¿no? ¿Quiénes están en X? El vector 1 tiene una componente en X de 0. Te las voy aquí a encerrar. Entonces, si yo sumo 0 más 42.42 más 120, me va a dar la sumatoria de fuerzas en X. Entonces sería 42.42 más 120 y nos da 162.42. Y la sumatoria de fuerzas en Y, te lo voy a marcar en azul, serían estas dos, porque la B3 en Y es 0. Entonces sería 100 más 42.42, 142.42. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Eso qué indica? Pues si graficamos nosotros las dos fuerzas en un eje, vamos a notar que la sumatoria de fuerzas en X, como dio positivo, entonces el vector está hacia acá. ¿Cuánto? 162. Vamos a suponer que aquí es 162 y el vector en Y, que es sumatoria de fuerzas en Y, positivo también, nos da hacia arriba, porque la Y hacia arriba es positiva. Entonces, más o menos así. Y fíjate bien, aquí es Y positivo y estamos hablando de 142.42. En cambio, aquí el sumatoria de fuerza en X nos dio 162.42. Nótese que la línea blanca es mayor que la línea verde, más o menos a escala. No estamos haciendo el método gráfico, es por eso que no está tan exacto, ¿no? Pero entonces fíjate bien, si yo proyecto este vector hacia acá y si yo proyecto este vector hacia arriba, se forma un vector resultante que va a ir de aquí hacia acá. Ok, a eso se le llama vector resultante. En este caso cayó en el primer cuadrante. Quiere decir que el módulo de este vector será, si te fijas, si yo proyecto aquí esto que es Y, nos da 142.42 y nos da un triángulo, exactamente un triángulo rectángulo, donde el vector resultante, el módulo, sería la hipotenusa. Y si este es el cateto y este es el otro cateto, entonces el vector resultante sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X, que es 162.42 al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, obviamente el vector resultante nos tiene que dar más de 142 y más de 162, porque en un triángulo la hipotenusa es el lado mayor. Entonces vamos a ver, 162.42
al cuadrado más 142.42 al cuadrado. Esto es igual a 46.663. Vamos a calcularle la raíz de eso y nos da 216. Nos da 0.0178. Lo vamos a dejar como 216 cerrado, ¿no? Entonces sería la distancia o el vector resultante, en este caso es distancia o desplazamiento, serían 216 kilómetros. Ahora, el ángulo se calcula con tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Ok? Acuérdate que tangente es cateto opuesto y aquí está el ángulo. El cateto opuesto sería el 142 y el cateto adyacente sería pues la sumatoria de fuerzas en x, que es 162. Entonces, si yo divido 142.42 entre 162.42 y le saco la tangente inversa, obtendré lo que viene siendo el ángulo, ¿no? Entonces, ponemos chief tangente, o sea, tangente a la menos 1 de y 142.42 entre la x, que es 162.42. Cierro y me va a calcular el ángulo, que es 41.24. 41.24 grados. Este sería mi ángulo de inclinación con respecto a x positivo, ¿ok? O con respecto al este. Entonces, fíjate bien, nos piden, encuentra el desplazamiento resultante. Después de encontrar el desplazamiento resultante, nos damos cuenta que aquí está la respuesta. Entonces, vamos a plantear ya la respuesta final. Respuesta sería desplazamiento resultante, que es un vector, es igual a 216 con un ángulo de 41.24 grados respecto al este, y esto es en kilómetros. Ese sería nuestro desplazamiento resultante. ¿Qué indica este desplazamiento? Okay, que después de que el barco recorrió 100 kilómetros hacia el norte, aquí está en rojo, y luego 60 kilómetros al noroeste, 60 kilómetros al noroeste, y después 120 kilómetros hacia el este, está en verde, el desplazamiento resultante de estos tres es 216, con un ángulo de 41.24 grados. Esto si lo hacemos por el método gráfico. Aquí lo voy a hacer rapidito, no lo voy a hacer a escala, pero para que más o menos te des una idea de cómo se hace con el método gráfico. Tú trazas aquí los 4 cuadrantes y empezamos con el vector 1, que fue 100 kilómetros hacia arriba. Entonces, los voy a poner en el mismo color, en rojo. Me desplazo hacia arriba 100 kilómetros, ¿no? Y luego el segundo desplazamiento lo hago a 45 grados, pero recién donde termina el vector. Entonces, en amarillo yo más o menos trazo 45 grados, este sería 0 grados, este sería 90 grados, entonces yo me voy a la mitad, a 45 grados. ¿Cuánto? 60, entonces debe ser más chico que el de 100, más o menos aquí, porque si ya tracé este de aquí hasta acá, si yo ya tracé 100, pues más o menos 60 sería un poquito más de la mitad, y aquí estaría mi segundo desplazamiento. El tercer desplazamiento, si te fijas, la flecha verde es la más larga, 120, entonces yo de aquí me voy a ir 120. Si el rojo es de 100, más o menos aquí sería 120. Te digo, es aproximado. Entonces, fíjate bien cómo está el desplazamiento.
Quiere decir que aquí me fui 100 kilómetros. ¿Ok? Y luego me fui acá a 45 grados respecto al noreste. Me fui 60 kilómetros. Y finalmente me desplacé 120 kilómetros hacia el este. Entonces fíjate, si yo trazo mi vector resultante, lo voy a hacer en azul, me doy cuenta que de aquí, desde donde empecé hasta donde terminé, este sería mi vector resultante. Y fíjate bien cómo me daría en el gráfico si yo me voy más o menos hacia acá. Si esto fuera a escala, esto me daría lo que me da la sumatoria de fuerzas en X. Y esta distancia de aquí a aquí, si yo me voy hacia el eje Y, me da aprox la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Y el ángulo, si yo pongo el transportador aquí, me va a marcar aquí 40 y algo, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio el ángulo? Aquí está. 41.24. Entonces, así se hace con el método gráfico. Si te fijas, si uno los tres desplazamientos, me da el primer cuadrante, y si lo hago todo a escala, me da un ángulo de 41, y de aquí a aquí me va a dar, depende de los centímetros, ¿no?, que haya tomado, de la escala que haya tomado. Si yo mido de aquí hasta aquí con una regla, me va a dar aproximadamente lo que es 142.42. Y aquí abajo me da 162.42. Me daría la regla, si mido de aquí a aquí, el aproximado a 162.42. Casi no se utiliza el método gráfico porque tienes que tener una exactitud en escala y en los desplazamientos, en los ángulos. Entonces, así se hace con el método analítico. Entonces, el método analítico pues no falla, ¿verdad? No falla y siempre te da el resultado exacto. Pues espero que lo hayas entendido. Si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, pues hay que compartirlo, porque le puede servir a un compañero tuyo que esté teniendo problemas con el vector resultante o en este tema. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye bye.